Así terminan los viejos tercos. Eso fue lo que dijo mi propio hijo. Lo dijo en voz alta, con el pecho levantado, como si estuviera dando una lección a todo el vecindario. Y lo dijo mientras yo todavía tenía sangre seca en la cara. Quiero que escuches bien esas palabras, porque no las olvidas. Se quedan, se clavan. Era mi cumpleaños número 72. Mi sala estaba llena de gente, vecinos, amigos de toda la vida, gente que me había visto construir casas con estas manos, cuando Jacksonville todavía parecía más campo que ciudad. Habían venido a darme la mano, a comer un pedazo de pastel, a decir felicidades, don Julián. No vinieron para ver lo que vieron. Yo entré desde el pasillo caminando despacio, derecho, sin bajar la mirada. Sentía el lado izquierdo de la cara arder. Lo notaba caliente, hinchado, tenso. Tenía la ceja abierta y el pómulo morado. Cuando respiraba por la boca, sentía todavía el gusto metálico de la sangre. Y en cuanto crucé la puerta, se hizo silencio. Silencio total. Como si alguien hubiera apagado el mundo. La señora Patterson, que vive al lado desde hace más de 20 años, dejó caer su copa de vino. El cristal se hizo pedacitos en el suelo de madera. Y ese fue el único ruido en toda la casa. Pedro Pete Michaels, que trabajó conmigo 3 décadas en obra, se quedó con la boca abierta, como si le hubieran pegado él mismo. Lo vi apretar las manos hasta hacerse nudillos blancos. Él es de los que no lloran en funerales. ¿Me entiendes? Y aún así, en sus dos ojos había agua. Dios santo, Julián, susurró la señora Brennan cerca de la puerta. ¿Qué te hicieron? Nadie se acercó todavía. Nadie sabía si tocarme me haría más daño. Yo no dije nada. Abrí la boca para hablar, pero antes de que pudiera responder, él habló. Mi hijo, mi único hijo, Oscar, 40 años. Lo crié solo desde que su madre murió. Lo llevé a la escuela, le limpié las rodillas rotas cuando caía de la bicicleta, le enseñé a usar un martillo, le enseñé a no mentir. Dormí muchas noches en una silla al lado de su cama cuando tenía fiebre. Ese hombre. Oscar no me miró a mí primero. No preguntó, «Papá, ¿estás bien?» No vino a sostenerme el brazo. No dio un paso hacia mí. Dio un paso hacia ellos. Se plantó frente a la gente, mis vecinos, mis amigos, algunos casi familia. Y con esa voz suya, esa voz firme del sur que siempre suena a que sabe lo que dice, levantó la barbilla y soltó. Así terminan los viejos tercos que no saben cuándo callarse. Sentí esas palabras igual que un golpe más. Vi las caras de todos cambiar al mismo tiempo. El disgusto, la incredulidad, el miedo. La señora Patterson se tapó la boca. Pete negó con la cabeza, como si no pudiera aceptar lo que estaba escuchando. Y de pronto no era solo mi cara morada lo que llenaba la sala. Era la vergüenza. Y junto a él, parada como si esa sala fuera su trofeo, estaba ella, Valeria, mi nuera, 30 años, bonita de una forma que te deja sin aire cuando la ves por primera vez. El pelo negro liso cayendo perfecto sobre los hombros, la ropa bien ajustada cara, la espalda recta, la mirada fría. Valeria Cruz tenía los brazos cruzados y una media sonrisa satisfecha. La clase de sonrisa que ves en alguien que acaba de ganar. No en alguien que está preocupado, no en alguien que está dolido, no. En alguien que cree que ya tiene lo que quería. Se notaba en sus ojos. Brillaban como si aquello, mi cara golpeada, mi vergüenza, mi cumpleaños convertido en circo, fuera un triunfo personal. Y sí lo era. Para ella lo era. Escuché los murmullos empezar a crecer en los bordes de la sala, como un nido de abejas despertando. Esto no está bien. ¿Quién le hizo eso? ¿Fue ella? ¿Fue él? Sentí como la incomodidad se movía por la casa, pasaba de persona a persona. Algunos ya buscaban la salida con la mirada. Nadie quería estar ahí, pero nadie quería irse primero. Y yo pensé en ese momento exactamente una sola cosa. Esto no empezó hoy. Esto es el final de algo que viene pudriéndose hace mucho. Quise decirlo en voz alta. Quise decir, escúchenme. Les voy a contar cómo llegamos hasta aquí. No es tan simple como parece. Pero antes de que pudiera hablar,
Otra voz cortó el aire. Ya basta. Todos se giraron. Yo reconocí esa voz antes de verlo. La he escuchado toda mi vida. Esa voz que no pide respeto, lo toma. Era mi hermano menor. Eduardo. Eduardo Morales tiene 68 años, pero todavía camina como policía. Pasó más de 30 años como detective, y tú lo ves y entiendes por qué la gente confiesa antes de que él haga siquiera la primera pregunta. Tiene esa manera de mirar que te desarma, como si ya supiera la verdad y solo te estuviera dando la oportunidad de decirla con tu propia boca. Cuando dijo ya basta, no lo gritó. No necesitó gritarlo. Lo dijo con calma y el salón entero se quedó quieto. Incluso la sonrisa de Valeria se enfrió un poquito. Incluso el pecho de Oscar ya no estaba tan inflado. Y te voy a decir algo que entendí en ese segundo. Hay momentos en la vida en los que uno deja de ser padre, deja de ser hombre herido, deja de ser viejo. Hay momentos en los que uno tiene que ser testigo, testigo de su propia historia. Y eso estaba a punto de pasar, porque cuando Eduardo habló, no estaba hablando solo por mí. Estaba abriendo un expediente entero. Estaba diciendo, hoy se rinde cuentas. Él caminó hacia el centro de la sala con un folder grueso bajo el brazo. Viejo folder color manila, abultado, gastado en las esquinas. Ese folder pesaba más que parecía. Ese folder era plomo. Y en ese instante vi a Valeria tensar la mandíbula. Fue muy rápido, pero lo vi. Y cuando una persona que siempre sonríe deja de sonreír, tú lo notas. Se le apagó el brillo en los ojos, solo un segundo. Un segundo nada más. Pero para mí fue como una linterna en la oscuridad. Oscar lo miró con impaciencia. Tío Eduardo, no es necesario... Empezó. Eduardo ni siquiera lo miró a él. Me miró a mí. Julián, me dijo con esa voz baja que solo usa conmigo. Es hora. Y cuando dijo eso, es hora, yo supe. Supe que lo que iba a pasar esa noche no era solo una pelea de familia. No era solo una vergüenza pública. Era juicio. La inspectora María Santos todavía no había entrado por la puerta. Nadie había escuchado todavía las botas de los oficiales en mi porche. Nadie había visto aún las esposas. Eso venía después. En ese momento no había policía en la sala. Solo había verdad. Y te lo digo con el corazón en la mano. La verdad pesa más que cualquier puñetazo. Yo respiré despacio. Sentí como la piel hinchada del pómulo me tiraba del ojo. Sentí la herida abierta cerca de la ceja latir con cada golpe de mi corazón. Sentí la pierna derecha temblar un poco. No de miedo, de rabia contenida. Oscar estaba al lado de Valeria, tan cerca de ella que casi parecían uno solo. Mi hijo, mi muchacho, el mismo niño al que yo había cargado cuando Rosa estaba demasiado cansada para hacerlo. El mismo al que le enseñé a agarrar su primera caja de herramientas. El mismo que me había dicho una vez, llorando frente al ataúd de su madre, «Papá, yo no te voy a dejar solo nunca». Mi hijo estaba ahí, pero no estaba conmigo, estaba con ella. Valeria Cruz, 30 años, sonrisa de revista, corazón de hielo. La mujer que había mirado mi casa, la casa que Rosa y yo levantamos con 43 años de trabajo, amor y domingo tras domingo de arreglar goteras, y había dicho con toda calma, «Esta casa tiene demasiado carácter». ¿Sabes lo que quiere decir una mujer así cuando dice carácter? Quiere decir viejo, quiere decir pasado, quiere decir voy a quitar todo lo que tú has sido y voy a poner lo mío encima. Y lo hizo, paso a paso. Cortinas nuevas, fotos guardadas para que no se dañen. Mi sillón cambiado por una cosa blanca y dura que parecía sacada de una sala de espera. Las cenas a puerta cerrada entre ella y mi hijo, mientras yo comía solo en la cocina. Hasta mi propia sala empezó a tener reglas. Señor Morales, ¿puede tocar antes de entrar? A veces tenemos conversaciones privadas. Conversaciones privadas. En mi sala. En la misma sala donde le enseñé a Oscar a caminar agarrado a mis dedos. En la misma sala donde Rosa y yo bailábamos boleros viejos los sábados por la noche, cuando ya no quedaba dinero para salir. Eso no pasa de golpe.
Nadie te quita tu casa en un solo día. Te la van quitando de a poquito, como quien gotea ácido sobre una mesa de madera hasta que un día metes la mano y ya no queda superficie firme donde apoyar la palma. Y cuando quieres gritar, ya nadie te escucha, porque ya te han pintado como el viejo exagerado que no sabe adaptarse. Por eso te dije, lo que pasó en mi cumpleaños no empezó ese día. Empezó hace 3 años. Empezó la mañana que Rosa murió en nuestra cocina, sin ruido, con la taza de café todavía caliente al lado de su mano. Empezó el día que la casa se quedó demasiado grande y demasiado silenciosa, y yo pensé que me iba a morir también. Y después, cuando estaba más roto, fue cuando entró ella, Valeria. La mujer que casi me quitó la casa, la dignidad y hasta la vida. La mujer que mi hijo dejó entrar por la puerta del frente. La mujer que, esa noche de mi cumpleaños, sonreía al lado de mi hijo mientras yo sangraba frente a todos. Cuando recuerdo esa imagen, mi hijo orgulloso, Valeria satisfecha, mis vecinos con horror en la cara, y Eduardo firme con el folder en la mano, entiendo algo muy claro. Dios permite que la oscuridad se muestre con luz fuerte, para que nadie pueda decir yo no sabía. Eduardo levantó el folder despacio, y en ese gesto había una promesa. Yo miré a todos, respiré hondo, y hablé por primera vez esa noche. Antes de que digan nada, dije con la voz áspera, déjenme contarles cómo llegamos a estar aquí, porque esto no empezó con la sangre, empezó con el amor, y luego con la pérdida. Y ahora te lo voy a contar a ti. Te voy a contar desde el principio. ¿Quieres saber dónde comenzó todo? Comenzó el día que perdí a Rosa. Rosa murió un martes de febrero, cuando el sol todavía no había calentado las ventanas del frente. No fue como en las películas, con música lenta y palabras de despedida. No hubo discursos ni promesas al oído. Fue silencioso, tan silencioso que al principio pensé que seguía dormida. Estaba preparando su café, como cada mañana. El olor a tostadas llenaba la cocina. Rosa siempre decía que el café era el corazón del día, y tenía razón. Sin él, la casa no despertaba. Recuerdo que le hablé mientras revolvía el azúcar. Le dije que el cielo estaba nublado, que tal vez llovería. No respondió. Cuando me giré, tenía la cabeza apoyada en el respaldo de la silla, los ojos entreabiertos, la mano quieta sobre la mesa. Intenté gritar su nombre, pero la voz no me salió. Solo el ruido de la cuchara al caer en el suelo. En el certificado escribieron paro cardíaco, pero para mí fue algo distinto. Fue como si el alma de la casa se hubiera ido con ella. Esa tarde, cuando los vecinos llegaron con comida y flores, la casa ya se sentía hueca. Los olores, los colores, incluso los sonidos parecían más apagados. Cada rincón tenía algo suyo, su risa, su perfume, sus canciones tarareadas. Y ahora todo eso estaba suspendido en el aire, como si esperara a que ella volviera a ocupar su lugar. No supe cuánto tiempo pasé sentado en la sala, frente a la silla vacía. Las horas se mezclaban. A veces creía escuchar sus pasos en el pasillo, y el corazón me daba un salto que dolía. Pero era el viento, siempre el viento. 3 días después del funeral, mi hijo Oscar llegó con una maleta y el rostro serio. No pidió permiso para entrar. Se limitó a dejar la maleta en el suelo y dijo, no te voy a dejar solo, papá. Yo traté de convencerlo de que siguiera con su vida. Tenía su propio apartamento, su trabajo en la empresa de ingeniería, amigos, viajes. Le dije que no necesitaba sacrificar nada. Pero él insistió. La familia no se sacrifica, se cuida. Su voz tenía la misma firmeza que la de su madre cuando tomaba una decisión. En ese momento sentí orgullo y alivio. Durante los meses siguientes, la rutina se fue tejiendo sola. Oscar salía temprano con el casco en la mano y los planos bajo el brazo. Yo me quedaba en casa, arreglando el jardín, limpiando herramientas, intentando darle sentido a los días. A las 6, él regresaba. Comíamos juntos, sin prisa. Un plato de carne, puré de papas y las verduras del pequeño huerto de Rosa. Poco a poco, el silencio se volvió más tolerable.
A veces hasta me encontraba tarareando las viejas canciones que ella amaba. Los domingos eran sagrados. Nos sentábamos frente al televisor viejo para ver jugar a los Jaguars. Cada derrota era una excusa para gritar, reír o discutir. Entre jugada y jugada, Oscar aprovechaba para reparar algo. Una bisagra suelta, un piso que crujía, la licuadora rebelde. Tengo las manos ocupadas en proyectos, papá, decía con una sonrisa. Yo lo miraba y pensaba que tal vez Rosa nos estaba observando, satisfecha. La casa volvía a tener vida. No diré que la tristeza se fue. Eso no pasa nunca. Pero aprendí a convivir con ella. A que el dolor se siente menos cuando alguien comparte el peso contigo. Así transcurrieron 3 años. 3 años en los que pensé que, a pesar de la pérdida, habíamos encontrado una nueva forma de paz. Hasta que una noche de octubre, el sonido de unos tacones rompió esa paz. Estaba en la cocina, terminando de preparar el guiso. Oscar había salido a trabajar y me había dicho que traería a un amigo para cenar. Pensé que sería alguno de sus compañeros del proyecto en Gainesville. Puse la mesa, serví el vino y esperé. A las 7:30 escuché la llave girar en la puerta, seguida del eco de pasos firmes sobre la madera. Tac, tac, tac. Ese sonido nunca había existido en mi casa. Oscar apareció en la entrada con una sonrisa que no le había visto desde adolescente. Papá, quiero presentarte a alguien muy especial. Y detrás de él, como saliendo de una fotografía, apareció Valeria Cruz. 30 años, tal vez menos. Cabello negro, liso, brillante, ojos oscuros, fríos, con ese tipo de mirada que parece observarlo todo pero no dejar que nadie la observe a ella. Llevaba un vestido claro, un perfume caro y una sonrisa que parecía ensayada. Encantada, señor Morales, dijo tendiéndome la mano. Oscar me ha hablado tanto de usted. Su voz era dulce, pero su tono no coincidía con las palabras. Era el tipo de voz que se usa para cerrar tratos, no para presentarse. Le respondí con cortesía. Así me enseñó Rosa. La educación no se negocia. Le dije que toda persona amiga de mi hijo era bienvenida en esta casa. Pero por dentro, algo me pinchó el estómago. Un aviso pequeño, casi invisible. Cenamos los tres. Preparé pollo con hierbas, puré y las últimas judías verdes del huerto. Era el plato favorito de Rosa. Oscar comió con gusto. Valeria apenas probó bocado. Disculpe, dijo con una sonrisa perfecta. No como carbohidratos después de las 6. Se rió suavemente, y mi hijo rió también. Yo no. Después de la cena, ella recorrió la casa como si estuviera inspeccionándola. Se detuvo frente a las fotos del mueble del salón. Rosa con el bebé en brazos, los cumpleaños, las navidades. Qué lindo, dijo. Es bonito ver cómo algunas personas valoran tanto el pasado. Lo dijo con la misma dulzura con la que alguien te clava una aguja. Luego añadió, aunque claro, a veces lo viejo necesita renovarse para alcanzar su verdadero potencial. Oscar la miraba como si hubiera recitado poesía. Yo sentí un escalofrío. Esa noche, cuando se fueron, la casa volvió a quedarse en silencio. Pero ya no era el mismo silencio. Había cambiado de temperatura. Los días siguientes, Oscar hablaba de ella constantemente. Que Valeria esto, que Valeria aquello. Una mujer brillante, trabajadora, moderna. Papá, tienes que conocerla mejor. Ella entiende lo que necesito. Y 6 meses después, regresó con un anillo en la mano. Nos casamos, papá, pero será temporal quedarnos aquí. Solo hasta encontrar nuestro propio lugar. Temporal. Esa palabra. Desde entonces aprendí que nada es más permanente que lo temporal. Valeria se instaló en la casa de Rosa como una enredadera. Al principio, bonita. Luego, sofocante. Primero cambió las cortinas. Las anteriores eran muy viejas, dijo. Después movió los muebles. Estos colores no combinan. Finalmente guardó las fotos familiares para protegerlas del polvo. Cuando le pregunté por qué, respondió con una sonrisa. Estoy haciendo que todo luzca más actual. Yo solo pensé, más ajeno. Pronto, la mesa del comedor se volvió un campo de batalla.
Ellos cenaban a puerta cerrada, mientras yo me quedaba en la cocina con un sándwich. Las risas detrás de la puerta eran lo único que me recordaba que ya no era mi casa. Y cada vez que subía o bajaba las escaleras durante sus fiestas de viernes, las que llamaba reuniones de trabajo, escuchaba frases como optimización del estilo de vida o deshacerse de lo innecesario. Y sabía, sin que nadie me lo dijera, que lo innecesario era yo. Una noche, mientras bajaba por un vaso de agua, Valeria me detuvo en el pasillo con una sonrisa helada. Señor Morales, dijo, ¿podría tocar antes de entrar en la sala? A veces tenemos conversaciones privadas. La miré. La puerta que me prohibía era la misma donde mi hijo había dado sus primeros pasos. Por supuesto, le respondí, y subí las escaleras sin decir nada más. Esa noche, en la cama, escuché las risas que venían del piso de abajo. Eran diferentes a las de Rosa. Las de Rosa llenaban la casa, estas la vaciaban. Y ahí, mientras el techo se movía con las sombras de la lámpara, comprendí que estaba desapareciendo. No de un día para otro, sino lentamente, pedazo a pedazo, como una foto que se borra con el sol. Pero aún no imaginaba hasta dónde llegaría esa mujer, hasta dónde sería capaz de borrar, porque la guerra recién empezaba. A veces, la destrucción no llega con gritos, sino con detalles. Eso lo aprendí con Valeria. Primero fueron las cortinas, como ya te conté. Luego, los muebles. Un día volví del taller y mi sillón, mi viejo sillón de cuero, ese donde dormía la siesta mientras Rosa veía sus novelas, ya no estaba. En su lugar, una estructura blanca y recta, fría como una sala de hospital. Ese sillón olía a humedad, dijo ella sin levantar la vista del teléfono. Este espacio necesitaba aire nuevo. No discutí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque estaba cansado. Hay momentos en los que uno elige el silencio para no romper lo poco que queda. Después desaparecieron las fotos. Todas. Las de Rosa con Óscar en brazos, las de nuestras navidades, las de las barbacoas en el jardín. Un día simplemente no estaban. Las guardé, explicó Valeria. Los marcos viejos podían romperse. No te preocupes, están a salvo. A salvo, repitió. Pero el polvo en la repisa decía otra cosa. Las comidas cambiaron también. Ya no se cocinaba en casa. Oscar llegaba tarde de Gainesville, cansado, y ella siempre lo recibía con platos de comida orgánica, empaques elegantes, palabras en inglés que yo no entendía. Detox, plant-based, gluten-free. Yo me hacía un sándwich en la cocina y los escuchaba reírse al otro lado de la puerta cerrada. Esa puerta se convirtió en un muro, y con cada carcajada que atravesaba la madera, sentía que me borraban un poco más. Pasaron los meses y la casa empezó a oler diferente. Ya no olía a café ni a madera vieja. Olía a perfumes caros, a velas aromáticas, a distancia. Los viernes se volvieron insoportables. Valeria organizaba reuniones con sus amigos de trabajo. Llegaban autos brillantes, risas ruidosas, copas tintineando. Ella los recibía en la sala, mi sala, mientras yo subía a mi cuarto como un inquilino invisible. Una noche, bajé por agua y la escuché decir, este lugar tiene potencial, pero el viejo lo mantiene estancado. Si fuera mío, lo convertiría en algo digno. No sabía si hablar o seguir caminando. Elegí callar, siempre callaba. Pero el silencio también pesa. Empecé a dormir mal. Soñaba con Rosa. A veces me decía que la casa estaba fría, otras que no debía dejar que me la quitaran. Me despertaba con el corazón acelerado y un vacío difícil de explicar. Un sábado al mediodía, mientras barría el porche, mi viejo amigo Pete Michaels pasó a saludar. Llevaba una podadora al hombro y esa sonrisa franca de los hombres que han pasado la vida trabajando al sol. «Te ves cansado, Julián», dijo, apoyando la herramienta en la barandilla. «¿Todo bien?» Quise decirle la verdad. Quise contarle que me sentía prisionero en mi propia casa, que cada rincón que Rosa había llenado de vida ahora tenía la huella de Valeria. Pero algo me detuvo. Orgullo, tal vez. Vergüenza. Solo un poco de insomnio, mentí. Pete me miró con esos ojos que ya lo habían visto todo. No insistió, solo dijo,
Si necesitas algo, sabes dónde encontrarme. Esa noche Valeria me esperó en el pasillo. Tenía el rostro impecable, el cabello perfecto, pero los ojos duros. No me gusta que hables con tus vecinos, me dijo sin rodeos. La gente inventa cosas. No quiero chismes sobre esta casa. No dije nada, Valeria. Más te vale, susurró, y pasó a mi lado sin mirarme. Su perfume se quedó flotando, mezclado con el miedo. Desde ese día comprendí que la cortesía se había terminado. Comenzaron las críticas abiertas, que mi ropa era anticuada, que mis platos eran grasosos, que hacía demasiado ruido en las mañanas. Cada frase era un golpe pequeño, calculado para desgastar. Oscar, ciego de amor, no lo veía. Cuando intentaba hablarle, respondía con paciencia fingida. Papá, no exageres, Valeria solo quiere mejorar las cosas. Mejorar, decía, como si el amor de su madre, los años de trabajo y cada clavo que puse en esas paredes necesitaran mejorarse. Una tarde, mientras leía el periódico en la terraza, escuché mi nombre desde la cocina. Valeria discutía por teléfono con alguien. Sí, el viejo aún vive aquí, decía en voz baja, pero pronto será nuestro. Todo está bajo control. Me quedé helado. No sé si lo dijo en serio o si era una exageración, pero esas palabras se me grabaron en la cabeza como una alarma. Esa noche esperé a Oscar despierto. Le pedí que se sentara conmigo. Hijo, hay algo que no entiendo. Me siento fuera de lugar en mi propia casa. Él suspiró, cansado. Papá, por favor, no empieces. Valeria solo necesita tiempo para adaptarse. Está intentando que todo funcione. ¿Funcione para quién? Se levantó sin responder y se fue al dormitorio. Escuché cómo la puerta se cerraba y supe que la conversación había terminado. Los días siguientes, Valeria se comportó como si nada hubiera pasado, pero cada gesto suyo era una provocación. Dejaba mis herramientas fuera del lugar, tiraba mis revistas viejas, cambiaba la estación de la radio. Y entonces llegó el invierno. En Florida, el frío nunca es intenso, pero esa temporada lo sentí en los huesos. Quizá era el ambiente, o el silencio, o la forma en que ella caminaba por la casa como si ya fuera suya. Hasta que un martes por la mañana, el equilibrio se rompió. Estaba preparando café. Valeria entró a la cocina con su teléfono en la mano y dijo, sin mirarme, «Esta casa siempre huele a comida vieja. Es vergonzoso cuando vienen mis amigos. No sé qué me pasó. Sentí una presión en el pecho, una rabia vieja, contenida. Dejé la taza sobre el mármol y le respondí con la voz más firme que encontré. Esto no es tu casa, Valeria». Por primera vez levantó la mirada. Su sonrisa desapareció. «¿Perdón?» «Dije que esta no es tu casa. Ni lo será». El silencio duró un segundo. Luego su rostro cambió. Ya no había amabilidad, solo veneno. «Mira al pobre viejo», dijo con un tono burlón. «Todavía cree que manda en algo». Y se fue riendo. Pero esa risa me siguió todo el día. Esa misma tarde, cuando Oscar volvió del trabajo, intenté hablar de nuevo. Le conté lo que había pasado, las palabras exactas. «Ella no te diría eso», contestó sin mirarme. «Estás imaginando cosas». No lo culpé. A veces, el amor convierte a la gente en ciega. Esa noche, desde mi habitación, los escuché discutir. No entendí todo, pero supe que hablaban de mí. Después, el silencio. Luego, risas. Y en ese momento lo comprendí. Lo siguiente que intentaría Valeria no sería solo quitarme la casa, sería quitarme a mi hijo. Yo ya no era parte de su familia, era un obstáculo, y cuando un obstáculo estorba, lo empujan. Todavía no sabía cómo lo haría, pero lo haría. Y tenía razón, porque lo que ocurrió después fue mucho peor, mucho más calculado y mucho más cruel. No hay sonido más vacío que la risa que proviene de una casa donde ya no te sientes bienvenido. La escuchaba todas las noches, la de Valeria, aguda, falsa, y la de Oscar, suave, resignada, pero presente. A veces, en mitad del silencio, se mezclaban con el golpeteo de las copas y el murmullo de canciones que ya no eran de esta casa. Canciones que Rosa nunca habría soportado. Fue en esos meses cuando comprendí que había dejado de ser dueño de mi hogar.
Ya no decidía qué se cocinaba, ni quién venía, ni cuándo se encendían las luces. Era un huésped, y lo peor, un huésped tolerado. Valeria empezó a marcar su territorio de forma abierta. Una tarde bajé al salón y encontré mi reloj de pie, el que Rosa había comprado el año de nuestro aniversario 30, en el garaje. Ese reloj hace demasiado ruido, dijo ella sin levantar la vista del portátil. Me distrae cuando trabajo. Trabajo. Así llamaba a sus llamadas eternas sobre estrategias y clientes potenciales. Nunca supe exactamente a qué se dedicaba, pero cada vez que decía negocio, la palabra sonaba hueca. La paciencia tiene límites, y la mía estaba llegando al borde. Una mañana, cuando fui a servirme café, noté algo distinto en la cocina. La fotografía de Rosa, la que estaba colgada junto a la ventana, había desaparecido. Era pequeña, de madera, con una sonrisa suya que bastaba para alumbrar el día. La busqué por todos lados. Cajones, estantes, incluso en el garaje. Nada. ¿Has visto la foto de tu madre?, pregunté a Oscar esa noche. No, papá. Tal vez la guardaste tú mismo, dijo sin levantar la vista del plato. Pero Valeria estaba observándome, con una mueca que no era sonrisa ni gesto, algo intermedio, algo que decía yo sé exactamente dónde está. Dormí mal esa noche. Me levanté a las 3 de la madrugada y bajé a la cocina. La luna entraba por la ventana y proyectaba una sombra sobre la encimera. Allí, junto al basurero, vi un pedazo del marco de madera, roto. La saqué con cuidado. La foto estaba doblada, manchada de café. Me senté en el suelo y la limpié con las manos, con el borde de la camisa, con todo lo que pude. Sentí un nudo en la garganta. No era solo una foto, era una línea que no debía cruzarse. Al día siguiente, Valeria me encontró en el jardín. Yo podaba las enredaderas. Deberías dejar que alguien más haga eso, dijo con tono amable. A tu edad, podrías lastimarte. Levanté la mirada y la vi sonriendo. Había algo nuevo en esa sonrisa. Triunfo. Era como si me dijera, ya sé que te gané. Le respondí sin perder la calma. Tengo 72 años, no soy de cristal. Ella se encogió de hombros. Lo digo por tu bien, don Julián. No quiero accidentes. Esa última palabra me quedó retumbando todo el día. Accidentes. Esa misma tarde, Pedro Michaels volvió a pasar. Vi a tu nuera salir del banco esta mañana, me dijo. No quise meterme, pero ¿están vendiendo algo? Lo miré sorprendido. ¿El banco? No sé nada de eso. Pete se encogió de hombros. Ten cuidado, viejo amigo. Esa mujer tiene ojos de quien calcula más de lo que muestra. Esa noche decidí que ya no podía callar más. Esperé a que Oscar regresara. Cuando entró, todavía con el polvo de la obra en el pantalón, le pedí que se sentara. Hijo, tenemos que hablar de Valeria. Él suspiró, cansado. Papá, otra vez no. Escúchame, insistí. Esa mujer está cambiando todo. Me le está quitando cosas. No me siento seguro. Me miró con compasión, pero sin creerme. Papá, estás exagerando. Valeria solo intenta ayudarte. Deberías relajarte un poco. ¿Ayudarme?, le dije. ¿Llamas ayuda a tirar las fotos de tu madre? ¿A vender muebles sin preguntar? Él apretó los labios. Ella quiere lo mejor para nosotros. Nosotros. Esa palabra me dolió más que cualquier golpe. Oscar ya no decía mi padre y yo. Ahora era nosotros, él y ella. Y yo, fuera de la ecuación. Los días siguientes fueron un desfile de pequeñas humillaciones, comentarios sobre mi ropa. Esa camisa parece de museo, decía Valeria, riéndose. Críticas sobre mi comida. Demasiada grasa para alguien de tu edad, incluso sobre mis hábitos. ¿Por qué caminas tan fuerte por las mañanas? Despiertas a todos. Yo, que había construido esa casa con mis propias manos, caminaba ahora con miedo de hacer ruido. Hasta que un jueves por la noche, ella dejó caer la máscara por completo. Había salido a recoger el correo, y al volver, la encontré esperándome en el pasillo, los brazos cruzados. No vuelvas a hablar con el vecino, dijo en voz baja. ¿De qué hablas? ¿Sabes de qué hablo? La gente empieza a hacerse preguntas.
No me conviene que hablen. No te conviene, repetí. ¿Y qué me conviene a mí, Valeria? Dio un paso hacia mí. Sus ojos eran fríos, fijos, como los de un depredador que ha decidido atacar. Escúchame bien, viejo. Esta casa será nuestra. Todos lo saben. Y tú deberías estar agradecido de que te dejemos quedarte un tiempo más. ¿Me dejen quedarme? Dije con incredulidad. Esta casa la construí yo. ¿Y qué? Respondió bajando la voz hasta un susurro. Los viejos no deberían vivir en lugares tan grandes. Se desperdicia espacio. La miré a los ojos y por un momento vi algo que no era humano. Frío, vacío, calculador. Esa fue la primera vez que sentí verdadero miedo. Esa noche cerré mi puerta con llave. No por seguridad, sino por instinto. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Valeria sonreía de nuevo, como si nada hubiera pasado. Preparaba el desayuno, hablaba por teléfono, organizaba cenas. Pero esa calma era artificial, el silencio antes de una tormenta. Una semana después, mientras me afeitaba, escuché su voz al otro lado de la puerta. No hablaba conmigo, estaba al teléfono. Sí, decía, pronto será legal. Estoy preparando los papeles. Él firmará, no te preocupes. El corazón me dio un vuelco. Salí y la enfrenté. ¿Qué papeles? Ella se sobresaltó, pero se recompuso rápido. Nada importante, Julián. Cosas del seguro. ¿Seguro? Pregunté, desconfiado. ¿Desde cuándo manejas mis papeles? Desde que tu hijo confía en mí más que en ti. Dicho eso, me dio la espalda y se fue. Esa fue la primera vez que pensé que tal vez no saldría vivo de esa casa. Esa misma tarde, Pete volvió. Me miró largo rato y dijo, tienes que hablar con alguien, con tu hermano, con la policía, con quien sea. No esperes a que sea tarde. No respondí, pero esa noche marqué el número de Eduardo. Cuando escuchó mi voz, no preguntó cómo estaba. Solo dijo, sabía que terminaría así. Voy para allá. Esa llamada cambió el curso de mi vida. Eduardo llegó 3 días después, con un folder grueso bajo el brazo. El mismo que traería a mi cumpleaños tiempo después. Y lo que me contó esa tarde me heló la sangre. Pero antes de que abriera la carpeta, le pregunté, hermano, ¿qué sabes de Valeria? Él me miró en silencio un momento y respondió, sé suficiente para decirte que no es quien dice ser. Y entonces abrió el folder. Lo que vi dentro me haría entender que la pesadilla apenas comenzaba. Eduardo colocó el folder sobre la mesa de la terraza. El sol de la tarde caía oblicuo, filtrándose entre las ramas del roble que Rosa había plantado 40 años atrás. Aquella luz suave hacía que las hojas parecieran espejos rotos. Todo se veía hermoso, pero dentro de mí solo había miedo. ¿Qué es eso?, pregunté, señalando el folder. Mi hermano no respondió enseguida. Miró alrededor, asegurándose de que Valeria no estuviera cerca. Luego bajó la voz. Son pruebas, Julián, y necesito que me escuches sin interrumpir. Asentí. Abrió el folder y sacó una fotografía. Una mujer, morena, elegante, con el mismo brillo en los ojos que yo conocía también. En la esquina inferior decía Atlanta, 2022. ¿La reconoces?, preguntó. No tuve que mirar 2 veces. Es Valeria. Se llamaba Verónica Cranford en ese entonces, corrigió Eduardo. Era esposa del hijo de una anciana llamada Eleanor Hartwell. 80 años. Murió 2 meses después de firmar la transferencia de su casa. Me quedé helado. Mu- ¿Murió? En una residencia. Un accidente, según el informe. Eduardo pasó otra hoja. Un recorte de periódico, con una foto parecida. Otra mujer, mismo rostro, otro nombre. Victoria Calderón. Tampa, 2021. El mismo patrón, dijo. Matrimonio rápido, aislamiento del padre, transferencia de bienes, y luego, el viejo muere. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Cada palabra era un ladrillo más sobre el pecho. No puede ser. Sí puede, respondió Eduardo. Lo he visto demasiadas veces. Es una depredadora profesional. Se infiltra en familias vulnerables, seduce al hijo, elimina al padre y se queda con todo. Lo miré sin poder hablar.
¿Y Oscar? Pregunté al fin. ¿Sabe algo? Eduardo negó con la cabeza. No, y esa es su mayor arma. Usa el amor. Convierte el afecto en ceguera. Durante un minuto, el silencio fue tan denso que hasta los pájaros parecían haberse callado. Tenemos que detenerla, dije, casi en un susurro. Eduardo asintió. Lo haremos, pero hay que hacerlo bien. Si actuamos sin pruebas sólidas, ella se victimiza y tú terminas siendo el viejo confundido. Necesitamos un golpe limpio, en público, con testigos. ¿Cómo? Su mirada se endureció. Tu cumpleaños se acerca, ¿no? Lo entendí de inmediato. ¿Quieres exponerla ese día? Exactamente. Invita a todos, vecinos, amigos, incluso a su gente del trabajo. Ella no sospechará nada. Cree que te tiene dominado. Pero ese día será ella quien quede atrapada. No respondí. Miré el folder, las fotos, los nombres, personas que ya no estaban, y sentí rabia, una rabia que llevaba meses dormida. Lo haremos, dije. Eduardo cerró el folder. No la enfrentes antes de tiempo. Aguanta, hermano. Finge. Sonríe si hace falta. Pero no la provoques. Si siente peligro, desaparecerá. Asentí, pero en el fondo sabía que esa calma sería la más difícil de mi vida. Esa noche, mientras preparaba café, Valeria entró en la cocina. Tenía el cabello recogido y una expresión de cansancio fingido. ¿No deberías estar descansando, Julián? Dijo con una voz casi dulce. Pareces agotado. No te preocupes por mí, contesté sin mirarla. Oh, pero me preocupo, respondió, apoyándose en el marco de la puerta. Deberías aprender a soltar las cosas. Aferrarte al pasado te hace daño. Tal vez, dije, pero hay cosas que no se sueltan sin perderse uno mismo. Ella sonrió. Qué filosófico. Tomó su taza de té y se fue, dejando tras de sí un olor a menta y algo más, algo químico. Durante las siguientes semanas actué. Seguí la rutina como si nada pasara. Le sonreía, la saludaba, incluso le daba los buenos días. Pero cada gesto era una máscara. Por dentro contaba los días. Y entonces llegó el martes. Esa mañana Valeria entró en la cocina antes que yo. Vestía una blusa blanca, impecable. Me miró con una calma que no presagiaba nada bueno. Hoy vas a decidir, viejo, dijo sin rodeos. O transfieres la casa a nombre de Oscar, o te arrepentirás. ¿Qué dijiste? Se acercó, tan cerca que pude oler su perfume. No me hagas repetirlo. Firma los papeles. Ya están listos. Sentí una oleada de ira, pero respiré hondo. Recordé las palabras de Eduardo. Aguanta. No voy a firmar nada. Sus ojos cambiaron. La máscara se quebró. ¿Y si te digo que no tienes opción? Entonces llamaré a la policía. Rió. ¿Y qué les dirás? ¿Que tu nuera te obliga a firmar papeles? Nadie te creerá. Dirán que estás senil. Sé lo que eres, Valeria, dije con voz firme. Atlanta, Tampa, Eleanor Hartwell, Margaret Sullivan. Por primera vez desde que la conocí, la vi perder el color. ¿Qué dijiste? Sé lo que hiciste, y sé que no te saldrás con la tuya. Por un segundo pareció dudar, pero enseguida recuperó el control. No sabes nada. Sé suficiente, respondí. El silencio se hizo largo, pesado. Entonces, sin previo aviso, me empujó. No con suavidad, no en broma, con fuerza. Caí hacia atrás, golpeando el borde de la encimera. Sentí un destello blanco, el sabor metálico de la sangre. El suelo se volvió frío y lejano. Los viejos tercos siempre se caen, dijo ella, inclinándose sobre mí. Qué pena, y se fue. No sé cuánto tiempo estuve ahí, escuchando el zumbido en mis oídos. Cuando logré incorporarme, me miré en el reflejo del horno, la ceja abierta, el pómulo hinchado, el rostro de un hombre derrotado. Pero dentro de mí algo había despertado. Ya no era miedo, era determinación. Limpié la sangre, me puse una camisa limpia y marqué el número de Eduardo. Hermano, dije, es hora. Al otro lado su voz sonó firme. Lo sé, todo está listo.
Colgué y me miré al espejo una vez más. El rostro seguía lastimado, pero los ojos ya no temblaban. Afuera, el sol caía sobre el porche, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a esperanza. Había pasado meses sobreviviendo en silencio. Ahora iba a hablar. Y no solo por mí, sino por todos los que nunca tuvieron la oportunidad. El día de mi cumpleaños sería el final. No el mío, el suyo. El día de mi cumpleaños amaneció claro, con un sol tan sereno que parecía no saber la clase de tormenta que estaba por desatarse. Me levanté temprano. La herida en mi rostro aún dolía, pero más dolía el recuerdo del empujón, de su voz fría diciéndome, los viejos tercos siempre se caen. Mientras me miraba en el espejo, supe que ese día no sería un festejo, sino un juicio. Puse la mesa, preparé café y traté de que todo pareciera normal. Si algo había aprendido de Valeria, era que la calma la desarmaba más que la furia. Oscar salió temprano a comprar algunas cosas. Cuando regresó traía flores y una sonrisa cansada. Feliz cumpleaños, papá. Lo abracé y por un momento sentí a mi hijo otra vez. El niño que solía correr por el patio. El joven que prometió nunca dejarme solo. Pero detrás de su mirada había algo roto, una mezcla de confusión y culpa que aún no sabía leer. Alrededor de las 6 empezaron a llegar los invitados. Vecinos, viejos compañeros de trabajo, gente que había visto crecer a Oscar. Valeria los recibió en la puerta con esa sonrisa de anuncio. Llevaba un vestido rojo, un color que gritaba control. Saludaba a todos con una confianza que daba náuseas, como si la casa fuera suya. «Qué hermosa decoración, Valeria», comentó la señora Patterson. «Gracias», respondió ella. Intenté darle un toque más moderno. Yo estaba en la cocina, sirviendo el vino, observando cada movimiento. Todo se desarrollaba como un teatro bien ensayado. Nadie notaba la tensión invisible que llenaba el aire. A las 7, Eduardo llegó. Entró despacio, con el folder bajo el brazo, vestido de manera sencilla, sin llamar la atención. Me bastó una mirada para entender que todo estaba listo. El plan era claro: esperar el momento adecuado. Pasaron los minutos. Las conversaciones se mezclaban con la música suave, las risas falsas, los brindis. Valeria se movía de un grupo a otro, dueña del escenario. Oscar, como siempre, la seguía con la mirada, atrapado entre el amor y la obediencia. Y entonces, sin aviso, Valeria tomó una copa, golpeó el cristal con una cuchara y pidió atención. Antes de cantar el feliz cumpleaños, dijo, «Quiero decir unas palabras». Todos se callaron. Yo me quedé quieto, sosteniendo la respiración. «Julián es un hombre fuerte», continuó, «aunque últimamente ha tenido algunos tropiezos». Hubo risas nerviosas. «Pero aquí estamos, celebrando su vida, su experiencia, su carácter». Pausó, me miró directo a los ojos. Su sonrisa se ensanchó. «Así es como terminan los viejos tercos que no saben cuándo callarse». Un silencio espeso cayó sobre la sala. Escuché cómo alguien soltaba el aire. Pete cerró el puño. La señora Patterson dejó caer su copa. Oscar sonrió débilmente, intentando suavizar el momento. Pero nadie se reía. El golpe había sido demasiado bajo. Yo respiré hondo. Sentí la sangre subir al rostro, pero no me moví, porque justo en ese instante, la voz de Eduardo cortó el aire como un cuchillo. «Basta». No fue un grito, fue una orden. Todos se giraron hacia él. Eduardo avanzó despacio, sin prisa, con el folder en la mano. Su rostro era el de un juez que está a punto de dictar sentencia. «Creo que todos aquí merecen escuchar la verdad», dijo con voz firme. «Especialmente tú, Oscar». Valeria lo miró, tensa. «¿Y quién se cree usted para interrumpir?» Eduardo abrió el folder y lo dejó sobre la mesa. «Soy Eduardo Morales, exdetective del Departamento de Policía de Jacksonville. Y esta», dijo mostrando una fotografía, «es Valeria Cruz, o Verónica Cranford, o Victoria Calderón, según el año y la víctima». La gente empezó a murmurar. Oscar se puso pálido. «¿Qué clase de broma es esta?»,
dijo Valeria, intentando reír. No es una broma, respondió Eduardo. Es un patrón. 3 ancianos muertos después de transferir sus casas. 3 hijos manipulados. 3 esposas jóvenes con diferentes nombres, pero la misma cara. La tuya. Valeria intentó hablar, pero la voz no le salió. Eduardo continuó. Atlanta, 2022. Eleanor Hartwell, 78 años. Tampa, 2021. Margaret Sullivan, 81 años. Ambas muertas bajo circunstancias naturales justo después de firmar. Sacó un informe policial, lo extendió sobre la mesa. Y ahora tú, Julián Morales, a punto de firmar lo mismo. Los murmullos se convirtieron en un murmullo de horror. Valeria retrocedió un paso, luego otro. Esto es una locura, balbuceó. No tienen pruebas. Las pruebas están aquí, dijo Eduardo, golpeando el folder con la palma. Y vienen en camino más. Entonces se escuchó un golpe seco en la puerta. 3 toques, firmes. Cuando la puerta se abrió, la inspectora María Santos entró con 2 agentes uniformados. El brillo del distintivo iluminó el silencio. Valeria Cruz, anunció, queda arrestada por fraude, abuso a personas mayores y sospecha de homicidio en los casos de Eleanor Hartwell y Margaret Sullivan. El rostro de Valeria se transformó. Ya no era la mujer elegante. Era un animal acorralado. Intentó correr hacia la puerta trasera, pero los agentes la interceptaron. Las esposas hicieron clic, y ese sonido fue el más dulce que haya escuchado en mi vida. «Esto es un error», gritó. «Soy inocente. Ese viejo miente». Pero ya nadie la escuchaba. Todos miraban las pruebas sobre la mesa. Fotos, informes, firmas idénticas. Oscar se quedó paralizado en medio de la sala. No podía moverse ni hablar. Su rostro era una mezcla de vergüenza y desolación. Valeria me lanzó una última mirada, fría, llena de odio puro. Luego, los agentes se la llevaron. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio volvió. Pero esta vez no era silencio de miedo. Era alivio. Pete fue el primero en acercarse. «Lo siento, viejo amigo. Nadie merece pasar por algo así». Asentí, sin poder responder. Miré a Oscar. Seguía quieto, con los ojos clavados en el suelo. «Papá», murmuró. «Yo no lo sabía. Quise abrazarlo, pero no pude. Todavía no esa noche». La fiesta se disolvió en murmullos. La gente se fue despacio, sin saber qué decir. Al final quedamos solo Eduardo, Oscar y yo. Mi hermano puso una mano sobre mi hombro. «Lo lograste, Julián». Negué con la cabeza. «No, hermano, apenas empezamos. Porque la justicia había llegado, sí. Pero la herida que Valeria dejó en mi hijo tardaría mucho más en sanar». Esa noche, mientras apagaba las luces y el eco de los últimos pasos desaparecía, miré hacia el retrato de Rosa, ahora de nuevo en su sitio, y le susurré, «Ya puedes descansar». Pero yo, aún no. 3 meses después del arresto, el silencio volvió a mi casa. Pero ya no era el mismo silencio. Era un silencio limpio, sin veneno. Un silencio que dejaba espacio al viento, a los pájaros, al crujir viejo de la madera. Las primeras semanas después de que se la llevaron fueron las más extrañas. Despertaba esperando oír sus tacones en el pasillo, su voz seca, sus órdenes disfrazadas de cortesía. Pero lo único que escuchaba era el tic-tac del reloj de Rosa, aquel que Valeria había desterrado al garaje y que ahora volvía a ocupar su lugar en la sala. Poco a poco, fui reconstruyendo lo que quedaba. Colgué las cortinas color crema que Rosa cosió a mano. Volví a poner las fotos familiares sobre la repisa. Reparé la mecedora del porche, la misma donde ella solía tejer las tardes de verano. Y cada cosa que devolvía a su sitio era como coser una herida más. Oscar no venía, ni llamó durante semanas. No lo culpaba. Lo había perdido todo: su esposa, su orgullo, su confianza en sí mismo. Y aunque la justicia había hecho su parte, el corazón no entiende de leyes. Hasta que una tarde, mientras regaba los tomates en el jardín, escuché el ruido del motor de su camioneta.
Me quedé quieto. No quise girarme enseguida. Cuando lo hice, él estaba ahí, de pie al borde del sendero, con la gorra en la mano, los hombros caídos y los ojos cansados. Hola, papá. No lo veía desde aquella noche. Parecía mayor, más delgado, más humano. Dejé la manguera y caminé hacia él. Hola, hijo. Se acercó despacio, como quien teme cruzar un umbral. No sé por dónde empezar, dijo. Me avergüenza todo. Lo miré un momento. Vi al niño que había sido, no al hombre que se había equivocado. Empieza por sentarte, le respondí. Nos sentamos bajo el roble. El aire olía a tierra mojada y a perdón. Oscar habló primero. Su voz temblaba. No puedo creer lo ciego que fui. Me manipuló, papá. Todo lo que decía parecía tener sentido. Me hizo sentir que debía elegir entre ella y tú, y elegí mal. Asentí sin interrumpirlo. No solo me engañó a mí, continuó. Me hizo dudar de ti, de todo lo que me enseñaste. Pensé que eras duro, que no querías soltar el pasado. Y ahora veo que el pasado eras tú, mamá, esta casa. Todo lo que tenía valor. Se le quebró la voz. Le puse la mano en el hombro. Los depredadores siempre buscan donde hay amor, hijo. Porque el amor, cuando es sincero, también es una puerta abierta. Pero no fuiste débil. Fuiste humano. No sé si podré perdonarme, dijo, bajando la mirada. Yo sí puedo, respondí. Y eso basta por ahora. Nos quedamos en silencio largo rato, mirando el huerto que Rosa había plantado. Las hojas se mecían despacio, y por primera vez desde hacía mucho sentí paz. Esa noche cenamos juntos. Nada sofisticado, un guiso sencillo, pan casero, un vino barato. Pero sabía ahogar. Mientras comíamos, Oscar me ayudó a colgar de nuevo las fotos que Valeria había guardado. Cada clavo era una promesa. Cada marco, una reparación. ¿Y el tío Eduardo? Preguntó. Vendrá mañana. Dijo que trae una botella de Bourbon. Querrá celebrar. ¿Celebrar qué? Sonrió tímidamente. Que seguimos aquí. Al día siguiente, Eduardo llegó con su sonrisa de siempre y la misma chaqueta gastada de detective. Sirvió 3 vasos y levantó el suyo. Por la verdad, dijo. Y por la familia, añadí. Y por Rosa, susurró Oscar. Brindamos. El bourbon quemó la garganta, pero en el buen sentido, el que despierta la sangre. Esa noche nos quedamos los tres en el porche, hablando hasta tarde. Eduardo contaba anécdotas de sus años en el cuerpo. Oscar escuchaba en silencio, y yo observaba cómo la luna se reflejaba en las ventanas de la casa. Pensé que la justicia es importante, sí, pero que el perdón lo es más. Porque la justicia pone fin a una historia. El perdón permite empezar otra. Cuando Eduardo se fue, Oscar y yo nos quedamos mirando las luces del vecindario. ¿Sabes qué he aprendido, papá? Dijo, que el amor no es sumisión. Mamá te amaba, pero también te respetaba. Valeria me decía que el amor era entrega total, pero en realidad era control. Exacto, respondí. El amor que destruye no es amor, es hambre. Se quedó callado un momento y luego añadió. Quiero volver a vivir aquí, si me dejas. No todo el tiempo, solo hasta que encuentre mi lugar. Le sonreí. Esta casa siempre será tuya, pero no como refugio, hijo, sino como raíz. Nos abrazamos, largo, sin palabras. Los días volvieron a tener ritmo. Las mañanas olían a café, las tardes a madera y polvo de herramientas. Volví a trabajar en el taller, a reparar cosas. Era mi forma de orar. A veces me escribían del ayuntamiento o del periódico local, queriendo entrevistarme. Querían la historia del viejo que desenmascaró a una estafadora, pero yo no aceptaba. Esa historia no era solo mía, era de todos los que habían amado y perdido. Sin embargo, una noche, mientras editaba unas fotos viejas de Rosa para digitalizarlas, pensé que quizás debía contarla, no por fama, sino por advertencia. Así que me senté frente al micrófono que Oscar había dejado en casa, ese que usaba para grabar podcasts de arquitectura. Lo encendí y empecé a hablar. Conté todo.
desde el primer día que Rosa murió hasta el momento en que vi a Valeria esposada. No lo hice con rabia, sino con verdad. Y al final dije, si estás escuchando esto y sientes que alguien te apaga poco a poco, no te calles. El amor no te aísla, no te humilla, no te exige silencio. Habla, porque a veces la voz de un solo viejo puede salvar a muchos. Subí la grabación a internet con el título El silencio también grita. No esperaba nada, pero en cuestión de semanas cientos de mensajes llegaron. Viudas, padres, abuelos, todos contaban sus propias versiones de la misma historia. Y supe que no había hablado en vano. Oscar comenzó a ayudarme con el canal, editaba los videos, respondía a comentarios, y cada tanto me decía, mamá estaría orgullosa, y yo sabía que tenía razón. Hoy cuando el sol cae y el aire se tiñe de naranja, me siento en el porche, miro el huerto y doy gracias. Mis cicatrices todavía están, pero ya no duelen. Son recordatorios. Rosa solía decir que la fe no te quita las tormentas, pero te enseña a navegar. Tenía razón. Valeria creyó que podía quitarme todo, mi casa, mi hijo, mi dignidad. Pero el amor verdadero no se roba, se reconstruye. Y si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto, respondería, que la edad no te vuelve débil, te vuelve sabio, que la justicia sin perdón es incompleta, y que, a veces, la victoria no es destruir al enemigo, sino recuperar lo que amas. Esa es mi historia, la del hombre que perdió todo y lo recuperó con fe. Si alguna vez sientes que tu voz no importa, recuerda, incluso un susurro puede romper un silencio construido con miedo. Y mientras tenga aire en los pulmones, seguiré hablando. Por Rosa, por mi hijo, por todos los que alguna vez pensaron que ya era demasiado tarde. Porque no lo es, nunca lo es.